Mi nombre es Gabriela Jauregui, soy del Estado de México y quiero compartir mi relato como una experiencia de vida para evitar que otras personas vivan una situación semejante. Esto a razón de que a veces somos negativos o no pensamos o no creemos en la brujería. Esto nos genera que perdamos a algunas personas que amamos mucho a consecuencia de otras malas personas, y nuestro desconocimiento genera a veces estas pérdidas. Y el día de hoy quiero compartir mi relato, mi experiencia de vida, para que en caso de que alguna otra persona viva algo semejante, ponga las luces de alerta y rompa un poco sus esquemas de lo que es la ciencia, de lo que es real para nuestra percepción, pero que también es real para la gente que trabaja con la brujería. Perfecto, amiga, entonces pues vamos a tener un relato muy bueno el día de hoy, estoy seguro. Y bueno, vamos a empezar entonces con tu vivencia, amiga Gabriela Jauregui. No sin antes recordarles, amigos, acuérdense que si no están registrados, si no están suscritos, abajito de este vínculo está el botón de suscribirte, dale ahí clic y suscríbete al canal. Si estás de buen humor, por favor regálame un like. También recuerda que está el grupo de Facebook, si no eres miembro todavía, ¿qué esperas? También está el vínculo ahí. Se llama Obsesionado con el Terror Comunidad. Ahí paso más información que no es posible, no es viable pasar aquí en el podcast, precisamente por ser un podcast. Entonces pues ahí están videos y otras imágenes que mandan los usuarios, y es una bonita comunidad para que puedas unirte y pues puedas disfrutar de otro material ahí. Sin más, amiga Gabriela, ¿qué nos quieres contar? Mira, voy a comenzar contextualizando a todo el público para que se dé cuenta de más o menos la temporalidad y los hechos que ocurrieron. Adelante. Les hablaré de mi padre, que en gloria de Dios esté, quien era un hombre muy fuerte, tenía habilidades curativas, tenía percepción para que pues le pasaran cosas. Él con frecuencia escuchaba, veía cosas inexplicables, pero siempre era un hombre muy cercano a Dios. Hace 13 años exactamente encontró en su vida a una persona. Él era divorciado de mi madre y comenzó a vivir en un fraccionamiento, hizo una vida con otra persona, y en ese fraccionamiento él se dedicaba a vender alimentos, preparaba crepas, antojos mexicanos, etcétera. En este negocio encontró una persona, una mujer, que se encaprichó con él. Le generó muchos problemas, muchos conflictos con la pareja que en ese momento él tenía, y pues él la rechazaba. Para él no era una mujer agradable, no era una mujer interesante. Simple y sencillamente la veía como todo caballero. Toda vez que decía, oiga, ¿me puede ayudar en esto? Sí, cómo no. Mi papá siempre fue una persona que ayudaba, que sumaba, jamás restaba, y eso fue lo que nos enseñó, ¿no? Siempre sé servir con las otras personas cuando se necesitan. Y pues esta señora se encapricha con él termina mal la relación de pareja que tenía, se lleva a su hijo y empiezan a vivir en otro lugar, otra casa. En esta otra casa había acceso por 2 calles, porque la casa era muy grande, y tenía acceso tanto en avenida principal como en calle paralela. Sí. Cuando esta señora iba, lo buscaba, un familiar conocido que trabajaba también en esta casa había un negocio, había locales. Él estaba al pendiente y a veces iba y le tocaba por dentro había comunicación en un departamento, por dentro de los locales había comunicación en un departamento, y en ese departamento vivía mi papá. Iba y le tocaba y le decían, oye, te buscan, y él preguntaba, ¿quién? Pues te busca Maite, y él decía, dile que no estoy. Y pues pasaba 1 hora, pasaban 2 horas, y otra vez iba mi tío, ¿no? Oye, ya me preguntó por ti, ¿qué le digo? Pues dile que no sabes nada de mí, ¿no? Y así sucesivamente eran como varios comentarios semejantes en los que mi papá siempre huía de esta persona. Mi papá siempre se negaba a tener comunicación con esta persona, y por supuesto esta persona siempre quería como estar presente en sus vidas, en sus actividades, pero mi papá siempre se negaba a ello. ¿Él ya percibía? Sí, mi papá ya lo percibía. Comprendo. Pero
era como ese tipo de personas aferradas y que de pronto lo veíamos así, ¿no? Como que una mujer muy persistente, muy obstinada y necia, ¿no? No era una mujer agradable, no era una mujer guapa o atractiva. Y entonces, pues sí nos llamaba la atención porque es necia, ¿no? Llega un punto en el que mi papá, pues si le avisaban, oye, es que está aquí afuera, o ella avisaba, estoy aquí, estoy ya atravesándome, vengo a verte, porque no preguntaba, oye, ¿te puedo ir a ver? Simple y sencillamente llegaba. Mi papá le empezaba a avisar a mi familiar, ¿sabes qué va a venir? Dile que no estoy, que me fui hace una hora. Yo ya le dije que no estoy en la casa y dice que me espera. Y mi papá se salía por la calle de atrás, para definitivamente no estar y no sentir la presión. Sí. Se iba con mi abuelita, se iba conmigo, se iba a trabajar, pero la evitaba, siempre la evitaba. Eso fue hace como 14 años exactamente. Un año más tarde, mis abuelos lo heredan en vida y él se va a vivir a la casa que le es heredada en vida. Y entonces, en ese mismo año que él llega a esta casa, esta señora le llama llorando y le dice que sus hijas la golpearon, que la corrieron, la sacaron de la casa, y mi papá en esa, pues, encrucijada de querer ayudar a la persona y no querer, pues, no dejarla sola, porque ella decía que era de Michoacán, que no tenía familiares aquí. Ajá. Y que pues nada más tenía a sus hijas. Le dice, mira, ¿sabes? Vente a la casa, yo voy a salir de viaje. Él en ese tiempo salía de viaje en camiones de turismo. Él estaba siendo chofer. Entonces, en lo que yo regreso, tú puedes haber arreglado el problema con tus hijas, y mientras, para que estés segura y tranquila, vente para la casa. Qué buena persona era tu papá, entonces. No, es que era un pan de Dios, de verdad que él se quitaba el pan de la boca por ayudar a otras personas. Y pues bueno, la señora llegó, mi papá llega de viaje y habla con ella, ya resolviste tus situaciones con tus hijas, no, es que no, y se da cuenta de que ya trajo un montón de cosas, y decimos, a ver, espérate, si la corrieron de su casa, la sacaron de su casa, ¿cómo es que entra y sale para meter cosas aquí a tu casa? Exacto. Y me dice, ¿sabes qué, hija? Córrela, pídele que se vaya. Y le dije, señora, veo que tiene muchos trastes aquí, los está vendiendo para que, pues no sé, a lo mejor a mí me venda algunos. No, son para la casa. Ay, no se preocupe, si gusta tomar sus cosas, yo la acompaño a su casa. No, yo tengo que hablar con tu papá. Ok, le dije, papá, pues es que la corrí de una forma muy discreta, porque no tenía yo problemas con ella, y él me lo pidió así. Pues me dice, ¿sabes qué? Yo hablo con ella. Y después viene y me dice, hija, yo creo que me vengo unos días a tu casa, porque yo quiero que esa señora se vaya. Le dije, como tú me digas. Y total, pasó el tiempo y le pidió en efecto, esa señora pues se fue, pero regresaba, no se llevaba sus cosas. Ajá. Y era como el pretexto para regresar, ¿no? Pero tu papá ya vivía, por lo pronto ahí contigo, ¿no? Mi papá no logró nunca venirse para acá, porque prácticamente cuando decía, ya, esta vez vengo de viaje y llego para tu casa, nada más voy, dejo la ropa para lavar, y me avisaba, llévate la ropa, la voy a dejar la maleta. Traía yo la maleta para lavarle a su ropa y se la devolvía. Y a veces no la dejaba conmigo, se la dejaba a mi abuelita y se la devolvía. Y bueno, pasó el tiempo y hace 13 años exactamente, esta señora, no es cierto, esta señora fue cuando lo conoció hace 13 años, y hace 6 años exactamente, esta señora ya se mete de lleno a la casa, ya empieza a comprar colchas, ya era la señora de la... Pero mi papá todavía tenía alertas, ¿no? Yo supongo que desde ese entonces ya ella hacía cosas malas, pero nadie nos dimos cuenta. Mi papá me decía, hija, acabo de comprar un coche, llévate la factura y te entrego las llaves de duplicado del vehículo, ¿no? No sé, juntaba un dinerito y me decía, hija, junté un dinerito, está en tal lugar, ve, recógelo y llévalo a tu casa, porque yo todo lo guardaba en mi caja fuerte. Llega un punto en el que me dice, entrégame por favor las llaves de los carros, las facturas y el dinero. ¿Tu papá te dijo? Dije, así es. Dije, debe de tener una necesidad. Yo se lo entregué. Tuve un problema con esa señora porque supuestamente dinero que ella tenía en cuidado, que era dinero de mi papá, se había perdido. Yo muy digna dije, a ver, jamás en la vida se ha perdido un peso que yo haya tomado. Eso generó un gran conflicto. Ella empezó a meter muchos problemas con mi papá. Mi abuela yo viví con mi abuelita, y cuando se enteró de ese problema le dijo a mi papá, meto las manos al fuego por tu hija, porque
En la entrada de la casa he dejado la cartera y ni un solo peso, ni 50 centavos se me han perdido. Y le he dicho, sácame dinero de la cartera, y ella me entrega la cartera. Jamás ha metido la mano en la cartera. Entonces mi papá sabía qué había hecho de esta persona que se comunica contigo y sabía cómo me había criado. Confiaba en mí, pero a su vez era como darle a ella ese lugar o ese espacio. Claro. Yo tenía sus documentos de seguro, él me decía, hija, vamos al seguro, toma, llévate el expediente. No, papá, te lo dejo por si algo se ofrece, llévatelo. Papá, pero se te puede ofrecer algo y si no estoy yo, llévatelo. No quería que hubiera papeles en su casa de absolutamente nada. Sí. Y cada vez que estaba esa señora, él pues ponía ciertos límites y no me decía, no hablábamos de muchas cosas. Muchas veces me decía, ya va a llegar, ya no digas nada. Eso nada más está entre tú y yo. Ok, está bien, papá. Cuando ella llegaba hablábamos del cielo, el clima, los tamales, todo lo que pudiera existir como un tema completamente ajeno a lo que realmente hablaba. El pretexto de las hijas que la corrieron, fue el pretexto para meterse. Sí, sí. En algún momento yo tuve una conversación con ella y me decía, yo sé que tu papá no me quiere, tu papá no me ama como yo lo amo a él. Y le dije, ¿y entonces qué haces aquí? Yo tengo pretendientes, tengo hombres que me ofrecen la luna, el cielo, las estrellas y hasta que me case con ellos. ¿Y por qué no te casas con alguien que te ame? ¿Por qué te aferras a mi papá? Porque yo lo amo mucho. Sí, pero él no te ama a ti. Por dignidad, y como mujer te lo digo, toma tus cosas y vete. Yo soy madre soltera. Entonces yo en ese sentido le decía, por dignidad jamás permitiría que me digan, ay, por lástima estoy contigo. Eso es algo que yo no aceptaría. Y te lo digo en esa misma condición, como mujer y como madre soltera que soy, no permitiría degradarme ni denigrarme de esa forma que tú lo estás haciendo. Toma tus cosas y vete, cásate con esa persona que te ofrece el mundo, el cielo, las estrellas, el mar y todo. Pero yo no lo amo, pero él te ama a ti, que es lo importante, y tú te puedes enamorar de esa persona. ¿Qué haces aquí? En ese sentido, pues permaneció. Yo hablé con ella así directo, como te lo digo a ti, y pues nada más me hizo como que los hombros levantados, como diciendo, pues no sé, ¿no? Al final, pues ya permaneció ahí con mi papá. Ella decía que lo cuidaba, que le daba de comer, y nada de eso era verdad. Mi papá cocinaba para los dos. Aquí viene una situación donde ya había una alarma, pero yo no me di cuenta. A mi papá siempre le gustó cocinar, era su forma de decir te amo. No te decía te amo hija, te amo hijo, jamás, pero te decía, oye hija, hice un pozolito, vente a la casa a comer. Y la primera pregunta era, ¿ya comiste? No. ¿Ya saliste del trabajo? No. ¿Y los niños? Están aquí conmigo. Y me decía, pues vente a comer para la casa. Ajá. Hice un pozolito, acá te espero. Y otras ocasiones de, hey hija, ¿ya comiste? No, ahorita apenas voy saliendo del trabajo. Oye, pasa por unas tortillas y te veo en la casa. Hice una pancita. Oye hija, es cumpleaños de tu hijo. Sí, tráetelo porque le hice un molito con arroz. Él era la forma de decir te amo en la expresión, en el hacer. Y de pronto empezaron a quitarse como esos momentos porque estaba la señora. Quisiera preguntarte una cosa. Bueno, cuando se fue la mujer a vivir a esta casa que mencionas, pues tu papá también habitaba en esa casa. Obviamente como dos desconocidos porque él no quería tener un acercamiento con ella y tú creo que lo notaste. Pero ¿cuál fue el momento cumbre en el que tú dijiste, no, aquí ya esta mujer se involucró con él? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Qué sucedió? ¿Qué viste? Mi papá me lo dijo. Mi papá me dijo, esta mujer me da asco, no puedo ni estar con ella en una relación. No me es agradable, pero hay algo que no me deja soltarla. Ya. Y entonces yo dije, es que eres bien protector, que no te importe, o sea, que se vaya, que si sus hijas le pegan o lo que sea, pues es su problema. Sí. Ella no puede permitirlo, pero si ella lo permite es porque pues algo hizo mal. Él decía es que su hija se droga. Una se drogaba y la otra pues era buena hija dentro de lo que cabía y le tiene miedo a que cuando se drogue la mate. Y le decía pues que cierre la puerta, que cambie la chapa. Pero como si hay días que ella solita por voluntad va y se queda con sus hijas. Si entra y sale de la casa, ¿no la corrieron? Él me lo dijo. Él me dijo cuando ella ya estaba dentro de su vida, fue así como que bueno, pues ya va a ser mi pareja. Pero no fue un ya va a ser mi pareja convencido, sí, sino como más obligado.
Él en esos tiempos también tuvo un diagnóstico de diabetes, pero no tenía razones ni motivos para tener diabetes, era un hombre muy sano. Y algo que pasaba es que ella decía ser enfermera y se iba con frecuencia entre semana y ocasionalmente en fines de semana a cuidar enfermos, sí, a Michoacán y a Guadalajara y no sé qué, a tantos lugares más. Y yo decía, wow, ¿cómo es que no trabaja en una agencia, pero siempre tiene trabajo? Pues resulta ser que siempre que ella se iba a trabajar lejos, que iba a tardar 2 o 3 días, mi papá se ponía mal. Mi papá se le alteraba la presión o cosas así. Yo le preguntaba, ¿hiciste coraje? ¿Te enojaste de algo? ¿Has comido? Sí, todo bien. Cada vez que ella se iba, él estaba mal de salud y terminaba yo con él en el hospital y me decían que estaba bien, que por qué lo había llevado. Hubo otros momentos en los que me decían, sí, tiene volada la presión y se va a quedar aquí. Pero resulta que eso siempre pasaba cuando ella no estaba. Posteriormente comenzaron a suceder situaciones un poquito más delicadas. ¿Por qué razón? Porque cada vez que ella estaba y veía que alguien de la familia llegábamos, yo tenía llaves de su casa de mi papá. Sí. Él me entregó en manos las llaves de su casa y me dijo, ten las llaves de la casa, por cualquier situación que se presente, tú siempre vas a poder entrar y salir. Me entregó sus llaves y cuando ella se daba cuenta que yo entraba, la veía rápido correr con algo. Sí. O a veces en calma, así como que agarraba la ropa y algo metía, pero rápido a esconder cosas. Pero yo pensaba que era a lo mejor su condición de, no sé, de que a lo mejor siempre había tenido necesidad y escondía el dinero, cosas así, ¿no? Ella siempre hablaba de tener mucho dinero, siempre ser abundante, siempre así, pero actuaba de una forma realmente contraria. Entonces, después de esto, a mí me empezó a llamar la atención que siempre que ella se iba, mi papá se ponía mal. Y no sé, hace 3 años, mi papá comenzó a solo cocinar casi cuando ella estuviera llegando. Antes cocinaba día, tarde y noche a la hora que él se le pegara la gana cuando él tuviera hambre. Hace 3 años comenzó a cocinar cuando ella iba a llegar. No sé, ella le hablaba y le decía, estoy en Indios Verdes, ya voy para allá. Y en ese momento mi papá se ponía a cocinar para que cuando ella llegara estuviera caliente la comida. Y si andaba en la calle, andaba arreglando una camioneta, andaba de mecánico, porque mi papá era un hombre que trabajaba de todo, se metía rápido a la casa a cocinar para ella. Y no desayunaba si ella no estaba, y no comía si ella no estaba, y mucho menos hablar de cenar si ella no estaba. Si yo le llevaba algo de comer, tenía que sentarme con él y decirle, ya te serví, siéntate. No, es que no tengo hambre, es que no has desayunado, siéntate. Fui una hija, yo me considero muy amada y muy respetada por mi papá, porque si yo le decía, papá, te voy a dar medicamento, no lo quiero, ábreme la boca, me abría la boca. Sí. Si yo le decía, papá, siéntate a comer, no quiero, no tengo hambre, siéntate a comer. Bueno, está bien, me sentaba. Se sentaba, perdón. Y siempre actuamos con mucho respeto, pero también con mucho amor. Mucho amor. Oye, amiga, una pregunta. En este inter de todo esto, ¿qué papel juega tu mamá? Bueno, no he escuchado si tienes hermanas o hermanos. ¿Qué papel jugaron sí, tengo ellos? Hermanas y tengo hermanos. Mis hermanas siempre estuvieron aisladas. Mi hermana menor de pronto se fue integrando, pero ya fue más en la situación económica, porque la enfermedad ya era muy delicada y ahí viene otro punto y donde me hizo quebrar la relación con mi papá. Comprendo. Viene un punto en el que ya era insostenible el cómo mi papá se sentía, y hubo un punto, fue un año. En esos 3 años que yo te digo, al siguiente año, es decir, hace 2 años y medio, mi papá ya no reaccionaba, como que de pronto se perdía, y el médico nos decía, hay que dializarlo. Yo decía, pero si él no quiere dializarse, conéctenle el catéter para que sea hemodiálisis. Él era eso lo que quería. No, mi papá y yo siempre estuvimos solos en ese proceso, y al otro día yo lloré como no tienes idea, porque lo veía mal. Pero siempre que estaba esa señora, no me dejaba llevarlo al médico, ni al especialista, ni a nada. Es que no quiere, es que no se siente mal, no, es que necesita descansar. Y entonces, en aquella ocasión, esa señora no estuvo. Yo le dije, voy por ti mañana, arréglate y báñate, por favor, que necesito que me acompañes a Satélite. Y me dice, ¿por qué? Le digo, porque voy a ir a recoger unas cosas, pero no sé andar, no sé llegar, y tú sí. Ah, sí, hija, está bien. Yo voy por él.
y oye, pero préstame tus recetas, esto, el otro, aquello, pero ¿a dónde vamos? Vamos por unas cosas, tú súbete al coche, nada más quiero, por cualquier cosa, si te sientes mal o algo, me detengo a cualquier similares, si quieres tú, donde tú me digas, para que te atiendan. Sí. Ah, bueno, sí, está bien. Me lo llevé al hospital, me lo llevé a un hospital y me dijo, ¿qué hacemos aquí? Necesito que te revise un especialista, así tú ya no puedes estar. No, vámonos. Y no se quería bajar del coche. Había una negativa en estar bien en cuanto a su salud se refiere. Sí. Le dije, por favor, ayúdame, yo no te quiero ver mal. Si no lo quieres hacer por ti, hazlo por mí y hazlo por tus nietos, que te amamos y te vamos a necesitar siempre. Está bien. Bajó conmigo, se dejó colocar el catéter, le instalaron todo. Cuando ella llega, la molestia era, ¿por qué te hicieron eso? Sí. ¿Y de dónde se va a pagar? Pues resulta ser que empieza todo su proceso clínico y yo todas las mañanas, había 3 días a la semana que le hacían la hemodiálisis. Ajá. Y yo llegaba a las 5 de la mañana por él y me lo llevaba. Ella jamás le tuvo un lonche, que era lo que nos pedían, jamás fue para despertarlo temprano, era yo quien llegaba a despertarlo o le llamaba para despertarlo, y él, en su interés de estar bien, se ponía listo. Oye, pero a pesar de que tenía esto de la hemodiálisis dices, ¿verdad? De la hemodiálisis, sí. ¿Estaba viviendo todavía ahí en esa casa solo con ella? Así es. Pero aquí viene el punto en el que dices, ¿por qué fui tan ignorante? Yo me lo reprocho mucho y yo me lo reclamo mucho. ¿Por qué razón? Ya te estás dando cuenta que pues en realidad no lo quería, ¿no? Claro, pero claro. Le peleaba mucho los papeles del carro, los papeles de la casa, que le diera los papeles de la casa, y le quisieron sacar a mis abuelos los papeles de la casa. Y yo hablé con mis abuelos y les dije, abuelos, ellos le dijeron, si la pones a nombre de tu hija y tu hijo, que es más chico, el niño tiene 14 años, acaba de cumplir 14 años, ajá, si la pones a nombre de ellos dos y pones a Gabriela como su albacea, no tenemos ningún problema. Nosotros te firmamos y te respaldamos. Pero si quieres poner solo a tu hijo, no, porque no sabes cómo va a actuar la mamá. Tenemos la garantía de que tu hija va a proteger el patrimonio a tu hijo. Y esta señora influyó mucho y le decía a mi papá que no era así, que seguro lo iba a afectar, que todo me lo iba a quedar, que no le pensaba ayudar, que todo iba a ser para mí y que mejor se lo dejara a ella. Pues mis abuelitos y yo estábamos en el entendido y observábamos sus reacciones de esta señora y observamos sus intereses. Claro. Y siempre era quitar. A mi papá le sacaba todo el dinero de la bolsa y ella era la que controlaba. Finalmente mi papá se fue viendo como muy grave en 2 años. En 2 años la enfermedad lo consumió como no tienes una idea. Era otra persona. Y en el último año, unos meses antes de fallecer, 2 meses antes de fallecer, mi papá dice, quiero poner un puesto de carnitas. Está bien, te apoyamos, te ayudamos. El papá de mis hijos comenzó a irse con él a trabajar y yo también, porque yo veía la necesidad de que necesitaba a quien le ayudara, a quien le cobrara, a quien le limpiara, y me fui con ellos también a trabajar y me decía, Gabriela, cobra hija por favor, Gabriela, cobra hija por favor, y al final yo le entregaba las cuentas a él. Si ella estaba, ella jamás se me ponía enfrente, se hacía a un lado. Le decía, oye, ya no hay salsa, prepárate una salsa. Ella preparaba la salsa. Finalmente, de alguna u otra forma, se subordinaba conmigo, pero me generaba conflictos por detrás de mí con mi papá de manera directa. Ese tiempo que vendimos carnitas, todo estuvo bien. De pronto, un día 3 de diciembre de 2021, me llama mi papá y me dice, hija, yo creo que esta semana no vamos a abrir. No compré carne. No vamos a abrir, mejor si me haces favor, vámonos al Palacio del Suelo. Y ahí estoy como loca buscando el Palacio del Suelo. Oye papá, ¿dónde es el Palacio del Suelo? Ay hija, es el tianguis de la raza. Ok, sí, nos vamos. Hija, ¿ya cenaste? No, oye, ¿puedes venir a la casa? Yo, ¿estás bien? Sí, ven a la casa, pero pronto, por favor. Sí papá, voy para allá. Sí. Llego a su casa y me dice, ¿ya cenaron los niños? No. Pero ahorita que lleguemos a la casa no te preocupes. No, siéntate, ¿qué crees? Que fui a una tienda comercial, encontré unas promociones y se me antojaban los hot dogs y les voy a preparar unos hot dogs. Es mucho para que nosotros solitos comamos. Y quiero invitarles a mis nietos. Ah, pues muchas gracias, papá, yo te ayudo. No, siéntate, tú vienes de trabajar, vienes cansada.
No, papá, pero yo te ayudo. No. Y se puso en la entrada de la cocina de tal forma que yo no tuviera acceso ni a cortar los vegetales ni a calentar las salchichas. Mi papá ya casi no veía, había perdido la vista, era un hombre que estaba muy hinchado, pues por la retención de líquidos, era un hombre que era muy fuerte y en en 2 años de verdad lo acabó. Sí, comprendo. Bien. Después de esto, pues él nos invita a cenar, terminamos de cenar y me dice, ¿qué crees? Que encontré en YouTube este restaurante y mira, se me hace agua la boca nada más de ver todos los platillos que tienen. Sí. Tengo muchas ganas de mariscos. Le dije, sin problema, papi, yo te invito, vamos el domingo, después de ir al Palacio del Suelo, dices tú, nos vamos a los mariscos. Sí, está bien. Nos fuimos a los mariscos y todo estuvo muy bien, muy bonito. Mi papá termina de comer, parece que ya no retenía también los alimentos, en particular los mariscos, ¿no? Y se empieza a sentir mal del estómago. Nos vamos a casa, lo dejo en su casa, le compramos medicamento para que le tuviera el malestar del estómago porque él no quería ir al hospital y me voy a mi casa. Cualquier cosa, por favor, papá, me avisas, me llamas. Sí, está bien, hija, ya vete porque tú vas a recibir a la Virgen. Ese día yo recibí a la Virgen, 5 de diciembre de 2021. Ok, adelante. Y pues bueno, me vengo a casa, recibo a la Virgen, cumplo mi compromiso del rosario y a las 10 de la noche recibo una llamada, tu papá se siente mal y pues vente de esta señora. Ok, me vengo, me voy a su casa de mi papá y pues bueno, empiezo a preguntarle qué tienes, qué sientes, vamos al doctor, etcétera. No quiero. Sí. Le llamo a una tía, que pues es de la especialidad médica y me dice, dale un Preda, loperamida, a ver cómo se siente. Cualquiera de los dos, no le des los dos, dale solo uno, ¿ok? Yo le di un medicamento, le di Treda precisamente y me dice, no quiero. Papá, por favor, tómatelo, aquí está el agua, te traje este electrolito porque pues ya la diarrea te va a deshidratar, tómate este electrolito por favor, está rico, no tiene mal sabor y tómate la pastilla. No, por favor, y se la toma. Me siento a sus pies, él estaba acostado en la cama, me siento a sus pies y me quedo ahí viendo la televisión que él estaba viendo. A las 10:30 de la noche me da como pataditas con sus pies. Yo ya sentía que ya no estaba temblando. Cuando yo llegué él temblaba, a las 10:30 ya no estaba temblando. Sí. No es cierto, fue como a las 12 de la noche. A las 12 de la noche él ya no estaba temblando y con esas pataditas me dice, hija, vete a ver a los niños, no los dejes solos, cuídamelos mucho, pero tú no estás bien. Sí. Mi hija, yo ya me siento bien, ya vete. Y bueno, pues me voy a casa confiando en que era un evento igual que muchos otros que nos habían pasado así, ¿no? Que se sentía mal y que al otro día ya amanecía mejor porque él era un hombre muy fuerte. No salió para nada la mujer, ¿verdad? Por lo que entiendo, ahí estuviste con él, pero no salió para nada a estar contigo, a ayudar. Estaba a un lado. Ella estaba a un lado. Vale. Hace cuenta que estando en una cama king size, mi papá estaba acostado de su lado derecho, ella estaba sentada en la esquina del lado izquierdo a los pies y yo estaba sentada exactamente a los pies de mi papá. ¿Qué pláticas tenías tú con ella cuando estabas ahí? Tonterías, completas tonterías. Sí. Que sí, ay, mira el Facebook, porque yo siempre traté de tener una relación cordial, porque mi papá así me lo pedía. Hubo un momento en febrero de 2021 que me llamó y me dijo, hija, si algo me llega a pasar, no le hagas nada a esta mujer, te lo suplico, te ruego, hija, por favor, no le hagas nada a esta mujer. Sí. Si yo llego a faltar, no le hagas nada a esta mujer. Y lloró como no tienes idea. Yo lloré y entré en crisis con él. Le dije, no te preocupes, tú sabes que la odio y la aborrezco con toda el alma y todo el corazón, porque ha sido veneno puro para tu corazón y tu mente y tu alma, porque siempre fue chismosa, mitotera, mentirosa, cizañosa, y siempre generó conflictos con la familia, siempre buscó alejarlo, pero a pesar de todo ese resentimiento que le tengo, porque tú me lo pides, no voy a hacer nada, papá. Está bien, hija, gracias, te amo mucho, te amo, papá. Colgamos. En ese momento que yo te digo, mi papá pues ya se había relajado, estaba más o menos bien,
Y pues a las 4 de la mañana empiezo a recibir mensajes. Tu papá no se siente bien. Después de la mujer, ¿verdad? De la mujer. Exactamente, de la mujer, Okay. desde el celular de mi papá. Le dije, va a querer que lo lleve a urgencias, y me dijo, pues no es si quiere, tiene que, no se siente bien. Dije, ok. En ese momento me levanté, salí de la casa y olvidé el celular. En el momento en el que salgo de la casa, prendo las luces del coche y no prendían las luces. Empiezo a prender las luces altas y pues las luces altas no prendían. O sea, prendía y dije, o sea, te juro que en un trayecto que con prisa yo me hacía 5 minutos sin tráfico, con prisa, porque no era la primera vez que yo manejaba a su casa vuelta a la locura. Yo hacía 5 minutos. En esa ocasión llegué en 30 minutos. No prendían las luces de mi coche. Cuando yo llego, lo encuentro a él sentado a media cama, prácticamente recostado sobre su lado izquierdo en muchas almohadas. Tenía un montón de almohadas muy alto y él estaba inclinado en esas almohadas. Cuando entro, uso mis llaves y al momento de entrar a la casa, ella dice, ¡ay, me espantaste! Dije, pues si es una emergencia tenía que usar las llaves. Es que me espantaste. Sí, mi papá, ¿dónde está? Está en el cuarto, no se quiere despertar, se despertó hace ratito y me dijo, vístete, porque nos vamos a la hemodiálisis, y yo me pasé a vestir de este lado. Eran 2 cuartos, sala, cocina, comedor. Ella se pasó como a la sala, quien dijera, para vestirse. Me llamó la atención eso, pero la ignoré. Cuando entro con mi papá, le digo, papi, ayúdame, vamos, te voy a llevar al hospital, necesito que estés fuerte, necesito que me ayudes a pisar, que me ayudes a levantarte. Y él no reaccionaba. Yo en algún momento tuve un pequeño curso de RCP, de primeros auxilios, y entonces dije, está inconsciente, tenía el pulso casi a nada, está inconsciente. Dije, tráete la silla de ruedas, y en ese momento se acerca con la silla de ruedas, lo trato de cargar, no lograba cargarlo. Le dije, ¿sabes qué? Háblale a mi tío. Tengo un tío que vive muy cercano y que cuando era necesario se acercaba rápido. Cuando me doy cuenta del peso, dije, no vamos a poder ni entre los 3, mi tío está bien delgadito. Le dije, marca al 911 y pide una ambulancia urgente. Marca al 911, pide la ambulancia. Pero ¿cómo marco? Le quito el teléfono, se lo arrebato, marco yo y le digo, ponle el altavoz y te voy diciendo qué vas a hacer. Mi papá ya se me había resbalado hacia el piso, lo empecé a cargar, lo coloqué en la cama, lo puse en la orilla de la cama y cuando a ella ya le contestan, pide la ambulancia, todo, se sale. Le digo, salte para que no nos pierdan la ubicación. Tienen que llegar aquí, vete a la esquina y hasta que la ambulancia está en la puerta de la casa, no entres, por favor. Ajá. Y ella entraba, salía, entraba y salía. ¿Y cómo se llama aquí? Que dije, por Dios, te quieres robar la casa y no sabes cómo se llama. Dije, ¿así le contestaste? ¿Te quieres robar? No le contesté, solo lo pensé. Vaya. No, estabas enojada, ¿no? Presionada, más bien. Estaba presionada. Es que ella solo se quedó a ver. Y yo era la que tenía que reaccionar. Acosté a mi papá en la orilla de la cama, le hice RCP y cuando le abro la boca para pasarle oxígeno, me doy cuenta que se estaban poniendo moradas sus encías. En ese momento acomodé las cobijas, lo recosté bien y le dije, ya me di cuenta, te pido perdón por mi necedad, por quererte ver bien y estar en este momento lastimándote en esta intención de querer estar bien. Ya me di cuenta que no estás conmigo, te agradezco todo lo que hiciste por mí, todo lo que hiciste de mí. Te amo mucho, papá. Pídele perdón a Dios para que te reciba en su reino. Si tú ves luz, vete a la luz. No te quedes aquí, no tienes ningún pendiente. Te amo mucho, te agradezco todo y le pido a Dios que te reciba con todo el amor. Y le dije, papá, te amo, te entrego con amor, aunque tenga dolor en mi corazón, pero sé que vas a estar mejor. Y le di gracias a Dios, le dije gracias Dios, porque sé que lo escuchaste, porque Él ya te pedía hace meses que te lo llevara. Y agradezco que hayas recibido a tu hijo. Me despedí de mi papá, lo besé, lo abracé, le dije cuánto lo amaba y le agradecí. Y salí corriendo de la casa en cuanto llegaron mis tíos. Llegó en ese momento mi tío, le dije, tío, mi papá ya no está con nosotros. Sí. Me dice la señora, dicen que le pongas un espejo en la nariz. Dije, ya revisé pulso, ya revisé latidos.
ya revisé oxigenación, ya no hay, ya no está mi papá. Que le pongas el espejo, dame tu espejo. Se lo coloqué abajo de la nariz para revisar su respiración, ya no había respiración. Pero mi papá estaba tibiecito cuando yo llegué. No había respiración, mi tío me dice, ¿estás segura? Estoy segura y no tarda en llegar la ambulancia. Llega mi tío, le avisa a mis abuelos y le avisa a otro de mis tíos. Y entonces pues ya llegamos, ya llegaron a despedirse, fuimos a hacer todo el trámite de la funeraria. Yo me vine a casa a buscar mi celular, a sacar mi bolsa, porque en la prisa no llevaba dinero, no llevaba celular, no me di cuenta de nada de eso. Llego a la casa, saco dinero, saco celular, me voy otra vez, empiezo a hacer todos los trámites funerarios y con mis abuelos y con uno de mis tíos entrego a mi papá a la carroza fúnebre y bueno, pues ya me vengo a casa a avisarle a mis hijos de una manera que ellos pudieran entender. Y finalmente, pues regreso a la funeraria. En la funeraria me empiezan a pedir documentos que estaban en casa de mi papá y que resulta que, no sé, a las 9 de la mañana me piden los documentos en la funeraria mientras mi papá estaba siendo preparado y eran las 11 de la mañana, las 12 de la mañana que no llegaban los documentos y los tenía la señora. Entonces, bueno, pues ya es que no los encontraba, que no sé qué, ok. Al siguiente día empiezan los rosarios en casa de mi padre y me voy dando cuenta, toda la noche que yo estuve velando a mi papá, la señora estuvo saliendo, saliendo, pero se perdía por horas prolongadas. Decía, voy a recibir a mi hija, sí, está bien, y se salía a recibir a la hija y tardaba 1 hora. Voy a salir a ver a mi otra hija que no tarda en llegar, sí, está bien. Se salía por la otra hija. En este punto, ¿mandé? ¿Estabas ya en la funeraria, me dijiste? Así es. Ya, ok. Así es. Adelante. Y volví a tardar otra vez bastante tiempo. Al otro día que yo entro a casa de mi papá, me doy cuenta de que había vaciado toda la casa de papeles y cosas importantes. Pero yo no iba a pelear. Simplemente dije, ¿sabes qué? Toma tu ropa, tus trastes, tus cosas, porque al otro día hablé con ella. Y deja lo demás así. Quiero intacta la casa de mi padre. Sí, yo nada más me llevo mis cosas, lo demás lo dejo. Sí, por favor. Hasta ahí quedó bien, acompáñame. Quise integrarla cumpliendo la voluntad de mi padre, de no hacerle nada y al mismo tiempo perdonarla por todo el daño que nos había hecho. Porque con la lengua también envenenamos y ella era una persona muy venenosa de la lengua. Claro. Le hablaba muchas cosas feas de la familia a él y lo aisló. Logró alejarlo y pues bueno, sí me estuvo acompañando. Fuimos a un centro comercial a comprar pues los alimentos que yo iba a empezar a dar ya para los días de Rosario, todas lo que íbamos a necesitar. Fui a comprar la cruz para el novenario, etcétera. Bien, a partir de ese día todos los días empezamos a tener rosarios y yo entraba y salía de la casa, pero ella me cerraba una puerta. Siempre estaba cerrada una puerta, que era la de la recámara de mi papá. Y ella decía que todo lo había pasado a la recámara de ella, ¿no? Que porque en las tardes, cuando ella se sentaba a comer, le aventaban el plato. Mi papá siempre vio, desde que esa mujer llegó, siempre vio a una mujer que se sentaba enfrente de él a observarlo mientras él dormía. A ver, pausa. Repíteme esto que me estás diciendo. Desde que esa mujer llegó, mi papá veía a una mujer viejita, chiquita, delgadita, sí, sentado a los pies de su cama, que lo observaba dormir, siempre, todo el tiempo. ¿Y algo que omití comentar, y que también es real, es lo siguiente. 15 días antes de que mi papá falleciera, yo estuve ahí en una noche, estuve tomándome unas copas con unos conocidos y se levantó, lo vi caminar por dentro de su casa, yo veía hacia su sombra, me levanto y le digo, papi, no puedes dormir, ya nos vamos. No, hija, quédense. No, si no ya córrenos. Yo no soy de hacer eso, hija, quédense. Sí. ¿Pero qué pasó? No puedo dormir. ¿Por qué no puedes dormir, papá? Me dice, cuando estoy durmiendo de pronto siento que me apachurran el chamorro y cuando abro los ojos veo una sombra muy alta con un gorro, una especie de gorro, pero no alcanzo a distinguir qué es. Y pues ya tenía él mucho tiempo
viendo a esa sombra, de pronto en las madrugadas se despertaba y veía esa sombra en cualquier esquina de su recámara. Y pues ya tenía 2 semanas y media o 3 por lo menos que a él lo despertaban de esta manera en la madrugada y ya no podía dormir. Sí. Y después de esto, pues ya cuando llegó su día, una semana antes de que falleciera, él no se sentía bien, no podía dormir, y nuevamente le dije, papi, ¿nos permites hacerte una oración? Y me dijo, sí, hija. Estábamos en su cuarto, estuvimos haciendo una oración y empezó a llorar, lo abrazamos, me dijo gracias. Al otro día, perdón, eso fue 15 días antes, al otro día que fui a su casa, lo vi y le dije, ¿cómo te sientes? Bien, hija, hoy dormí completo, dormí bien, me siento mejor, perfecto. Esto a lo mejor hay quienes lo puedan relacionar que cuando ya las personas están cerca de su final, sí, tienen mayor lucidez y bienestar. Eso te iba a decir, exactamente. ¿Y qué pasó? Y bueno, yo le daba unas gotitas, unos medicamentos para que se sintiera bien y me decía, no me hacen, hija, te lo agradezco, me los voy a tomar, pero no me hacen. Está bien, papá, vamos a intentarlo. Sí, hija, está bien. Pasan estos días y pues ya sucede todo esto de que fallece. Me quedé en que estábamos en los rosarios y ella cuando yo llegaba me decía, es que recogí todas las cosas porque en la tarde me aventaron el plato de la mesa cuando yo me había sentado a comer. Y yo le decía, no es raro, no te atoraste, no moviste mal algo. No, yo siento que es esa viejita que tu papá veía. Ah, a ella también se lo platicó. Sí, de hecho a ella en la casa, cuando estaba sola, le prendían las luces y le aventaban las cosas de la cocina. A ella, quien quiera que estuviera en esa casa, no la quería. Si ella estaba sola en la casa, terminaba saliéndose. Por eso mi papá la dejaba, por eso mi papá se salía, porque pues sabía que se iba a ir. Cuando se dio cuenta de que había algo y que a ella la atacaba, él decía, ¿sabes qué? Pues yo me voy a trabajar. Oye, y Gaby, él se iba. Una pregunta. Tu papá se enteró porque ella le dijo, supongo, ¿no? Que la atacaba. Así es. Ella le decía, no te tardes, porque ya esta viejita me está tirando las cosas, me aventó los platos, me tiró las servilletas, y justo cuando ella iba pasando a un lado del refrigerador, mi papá tenía servilletas u otras cosas. Cuando ella pasaba, se las aventaban. Sí. Le caían en la cabeza o en el cuerpo. Sí, no la querían efectivamente. No la querían. Y cuando llegamos al día 8 de sus rosarios de mi papá, yo entro a la casa y me doy cuenta que esta señora ya la había vaciado casi por completo. Solo le faltaba el refrigerador, la estufa y la... Entonces me dio tanto coraje, porque yo no eran las cosas materiales. Yo sentía la necesidad de despedirme de mi papá, porque no me había podido despedir bien desde mi necesidad de hija, porque yo la verdad, yo sentía, o creo que sentía, que necesitaba sentarme en su cama, sentarme en su sillón y despedirme de él y llorar todo lo que no había podido llorar. Cuando me doy cuenta de eso, pues me dio coraje. Y la corro y le digo todo lo que yo tenía pendiente decirle, pero jamás le puse una mano encima, porque se lo prometí a mi papá. Y ganas me sobraron. Ese día me enojé también porque antes de empezar, un día antes, el día 7 del rosario, pues alguien mencionó algo de la Virgen. Y mi papá era creyente. Mi papá todos los días 12, desde que yo tengo conciencia, cancelaba trabajo de todos sus trabajadores, y ese día había misa y les decía, te traes a tu familia que les vamos a invitar de comer. Ese día bendecían todas sus camionetas. Mi papá después se dedicó al transporte público en camionetas. Bendecían todas sus camionetas, bendecía a las familias que trabajaban con él, y servíamos alimentos para todos. Era una fiesta el día 12 de diciembre. Entonces, hablar de la Virgen, pues para nosotros era nuestra madre cuidadora y protectora. Cuando esta señora me dice, tu papá no creía en la Virgen, yo volteé y le dije, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Y me dijo, pues yo era su pareja. Le dije, no, tú no eras nadie. Yo viví con ese hombre del que tú estás hablando 35 años de vida. Yo sé bien en qué creía y en qué no creía. Mi papá creía en la Virgen. Ya teníamos choques de alguna forma, pero te juro por Dios que me controlé, porque desde el día que mi papá falleció, ella me dijo, incinerado. Dije, ¿y por qué incinerado?
Pues porque él me dijo, pero a mí no me dijo. 8 días antes de fallecer, perdón que me vaya y me regrese, pero vienen así los recuerdos. No te preocupes, adelante. 8 días antes de fallecer, mi papá me dijo, hija, escucha esta canción, y escucha esta otra canción, y escucha esta otra canción. Ay, papá, están rudas, ¿no? Y me dice, quiero que me las pongas el día que yo me muera. Papá, ¿cómo me dices eso? Tú me vas a durar muchos años, primeramente Dios. No, hija, ya estoy muy cerca, pero no sé cuándo. Ya me había dicho que veía esta sombra alta con la capucha y la túnica negra. Y bueno, pues de alguna u otra forma yo era la resistente. Cuando él fallece y esta señora empieza a querer poner sus reglas, todavía me dijo, pues tu papá me dijo que cuando él falleciera que me impusiera, me van a entregar sus cenizas. Y le dije, ¿tú quién eres? Tú no eres nadie aquí. Y no me obligues a actuar de mala fe o a actuar de ninguna manera. Sí. Tú no eres nadie. Yo soy su hija. Y entonces ella guardó silencio y cada vez que iba a intervenir, mi pregunta era, ¿y tú quién eres? Yo le pedí sus mariachis con su música que él me pidió y ella se levanta, se para en mi lado y me dijo, tu papá no quería mariachis, ¿y tú quién eres? Como sus hijas se dieron cuenta de eso, se la llevaban. Sus hijas de ella, ¿verdad? Sus hijas de ella. De ella. Ya. Cuando ellas se daban cuenta de que se paraba conmigo y me decía algo y yo volteaba y le decía, ¿y tú quién eres? En ese momento sus hijas se la llevaban. ¿No tuviste ninguna pelea directa con las hijas? No. Ok. Es que ellas me respetaban mucho, porque de alguna u otra forma, y me impuse a que me respetaran. Este día que te digo que yo encuentro vacía la casa, fue también el papá de mis hijos, porque mi papá rentaba su patio a un mecánico. Uh-huh. Entonces él llevó su coche al mecánico, se lo arreglaron y él fue a recogerlo ese día en particular. Pero la señora le dice, ven, pásate, que te peleaste con Gabriela. Él me hizo un show que no te imaginas el día que enterré a mi papá. Y yo con mi coraje le dije, ¿sabes qué? Vámonos, no eres necesario ni indispensable y te pido de favor que te vayas de mi casa. Me dolió mucho, por supuesto, porque él estaba borracho y él estaba sufriendo la pérdida de una manera diferente a la mía. Y pues obviamente como no lo vieron en los rosarios ni nada, pues supusieron que había un distanciamiento. Y ella dijo, ¿que te peleaste con Gabriela? Y él le dijo, sí, ¿cómo sabe usted? Pero bueno, yo espero, voy a hablar con ella, que no sé qué. Dijo, no, pues nada más te voy a decir que te cuides, porque ella es una bruja. Y él se quedó, ¿cómo que es una bruja? Sí. Sí, es una bruja, no puedo con ella. Como que pensó en alto. Dijo, y es una bruja de las buenas, porque con ella nunca he podido. Y él se quedó como pensando que, dijo, bueno, no creo que de parte de Gabriela haya dolo, ni me esté embrujando, ni mucho menos, porque yo siento buenas vibras cuando estoy con ella. Y cuando yo llego a sentirme incómodo, pues a lo mejor sí podría yo decir que esas personas me hacen, pues a lo mejor brujería, como usted dice. Sí. Pero con Gabriela no lo he sentido. Bueno, pues yo nada más te digo que te cuides de ella, porque es una bruja y es de las buenas. Te estaba volviendo todos en contra, ¿verdad? Así es, también ese mismo día habló con mis abuelos, les fue a pedir los documentos de la casa, pero pues ya habíamos hablado con mis abuelos, ya los habíamos alertado, ya les habíamos comentado, cuidado, porque esta señora se ve que pues va por los intereses, ¿no? Sí, o sea, sí. No tanto por el amor de que argumenta tenerle a mi papá, sino por su interés personal. Y mis abuelos, en efecto, pues quitaron, de hecho mis abuelos ahora me dijeron no hace mucho, que como 20 días antes de fallecer les habló y les dijo que les cambiaba, que les firmaba el contrato donde se devolviera la casa para ellos, que cuando muriera no quería dejar problemas. Después, obviamente, hay cosas que se van platicando después de que suceden, y esta fue una de ellas. En orden cronológico, ese día que yo la corrí, comenzó de la siguiente manera. Se presentó temprano a casa de mis abuelos a pedir los documentos de la casa, porque ella era la pareja de mi papá y tenía derecho, y mis abuelos le dijeron que pues estaba equivocada. En efecto, era herencia, pero como él había fallecido, la herencia se devolvía. Y pues en todo caso, les tocaba a sus hijos, no a ella. No había hecho ningún testamento tu papá, ni estaban casados, ni nada que lo obligara a cumplir con ella, ¿verdad? No, de hecho, pues ya en las últimas llevó a mi papá al IMSS
a que la reconociera como concubina, y entonces ella se quedó con todos los beneficios de mi papá, pero pues con la casa no pudo, porque nosotros ya lo habíamos visto desde antes. Sí, y por eso decía que yo era bruja, porque yo sí veía sus malas intenciones, yo sí lo veía. Yo decía, a ver, mi papá no puede comer sal y esta le pone un montón de sal a la comida. Yo decía, o sea, no está bien esto. Pero en la ignorancia de que existe la brujería nunca prestamos atención de eso. Claro, claro. En la negación nunca prestamos atención a eso, ¿no? Y entonces, bueno, ese día, te decía, fue primero por los papeles, después va el papá de mis hijos y platica con ellos, y yo había hecho un viaje ese día. Te juro por Dios que ese día yo tenía toda la preocupación de llegar a tiempo para el rosario, y venía pensando en mi papá. Mi papá pues manejó muchos años en carretera, y siempre que yo iba lejos, él iba conmigo como mi copiloto. Sí. Y me decía, no hagas esto, no hagas el otro, fíjate, métete, ahora, y así, ¿no? Entonces yo iba pensando, si tú vinieras conmigo ya me hubieras dicho, ay, métete aquí, frena aquí, pásate acá, písala acá, no sabes cómo te extraño. Y sentí tan cálido ese momento que yo regresé contenta. A pesar de mi pérdida, yo regresé contenta. Sentí que había hecho una conexión con él. Después de eso, ya llegué a la casa, llegué yo con los consumibles. Yo siempre traía los consumibles a casa de mi papá, por eso no me había dado cuenta que había sacado las cosas hasta ese día, y yo enojada la corrí. Le dije, es que eso era lo que venías tú, nada más eras un buitre a ver qué se robaba, qué se llevaba, y ya lo demostraste, ya lo dejaste ver. ¿Te me vas en este momento? Pues no me voy a ir, le dije, ¿quieres ver que sí te vas? Llamó a la patrulla. Ella. Y pues yo con la patrulla me presenté como la hija de la señora, y que ella pues era la amante de mi papá y estaba robando todo, porque no era mentira. Y en su cara le grité, tú sabes bien que mi papá no te quería, le dabas asco y obligaste las cosas. Cuando yo la corrí, me doy cuenta que empiezo a sacar sus cosas, su perro, su gato, todas sus cosas. Encuentro una muerte que tenía ofrenda, que tenía cosas. Y ahí fue donde pues me alteré, dije, ¿cuándo pasó esto? ¿Cuándo metió esto? Mi papá no era devoto de ella. O sea, no supe cuándo pasaron las cosas, porque la tenía bien acomodadita, pero ocultadita. ¿Es en su cuarto o en un cuarto donde ella habitaba o qué? ¿O dónde la tenía? En la cocina. Y cuando empezó a sacar sus cosas de ella, que yo vi que eran sus cosas, de hecho yo le cerré la puerta y dije, tú ya no tienes nada aquí adentro, retírate, lárgate de aquí, porque eso viniste a saquear la casa de mi papá, sacaste papeles, sacaste todo. Bueno, ni el INE tenía yo para una necesidad posterior. Oye, Gaby, yo pretendía dar de cuenta su... Ajá. ¿La policía te dio tu lugar? Sí, ¿No? Ah. No. Simple y sencillamente permita que saquen sus cosas. Así llegó mi abuelito. Yo les dije, él es el dueño de la casa, y en efecto, como dice la señora, yo no soy nadie aquí, pero él es el dueño de la casa. Yo siento que ya tenía trabajados a todos, porque a mis abuelos también les doblaba la voluntad a veces, y llegó bien mustia con mi abuelito y le dijo, déjeme saco mis cosas. Mi abuelito le dijo, saca tus cosas, sí. Las de su papá déjalas ahí. Y resulta que sacó todo, ¿no? Y sacó de más. Le dije, abuelito, eso no, eso es de mi abuelita, esto. Bueno, se llevó cosas de más. No tienes idea de qué tantas cosas me pedían después de que mi papá había fallecido. Sí, claro. Oye, hija, oye, Gaby, fíjate que le presté. Todo eso se llevó la señora, a pesar de que sabía que no eran de mi papá. Sí. Y por último, pues se lleva hasta el carro, ¿no? 2 cómplices de ella, a uno que le decíamos el mapache y un señor que le decíamos Benito, fueron a ayudarle. Yo no sé si sepan o no sepan que participaron al final de cuentas en un saqueo o en un robo, pero participaron al final de cuentas. Hasta el carro. Después de ello, pues resulta que ya me dicen unos meses más tarde, 2 meses, 3 más tarde, hija, pues ya lo tienes que superar. Nosotros nos deprimimos mucho viendo todo lo que está de tu papá. Pues vamos a limpiar la casa, vamos a levantar, tu tío va a pintar. Y yo en mi negación, yo no quería levantar las cosas, yo no quería sacar sus cosas de mi papá. Y bueno, pues termino levantando, sacando sus cosas de mi papá. Voy un día en la noche y empiezo a meter todo en bolsas, me lo llevo. Y al otro día le digo a mi abuelita, ya pueden ir, abuelita. Y se dan cuenta que olvidé cosas y empiezan a levantar, empiezan a recoger. Y sacando una caja, se les cae la caja y encuentran a un monito con la cara de mi papá y los ojos completamente en negro. Y entonces encuentran, después, más adelante empiezan a encontrar una bolsita roja con la foto de mi papá, semillas y otras cosas.
y empiezan a ver, ya no se toque, ya nada de esto agarren, etcétera. Sí, sí. Estaba el mecánico les estaba ayudando a acabar de sacar y dicen, pues es que esto tiene pinta de brujería. Tú no estabas en el momento que estaban sacando las cosas, ¿verdad? Tú llegaste después. No, sí. Ok. Pues nos damos cuenta de que había brujería en toda la casa, pero como la corrí, no le di oportunidad de esconder su brujería y llevársela. Sí. Se quedó en la casa. Oye, Gaby, ¿dónde estaban este afiche? Creo que se llama afiche, no me acuerdo cómo se llama, ya después en los comentarios nos dirán, pero ¿dónde estaba este monito? ¿Dónde lo encontraron? Ay, en el lugar más obvio del mundo, y es donde dices, ¿cómo es que no me di cuenta, no? Atrás de la puerta de la cocina había uno, en unas cajas que mi papá tenía como herramientas y cintas de aislar, cinchos y todas esas cosas que se ocupan a veces en la casa para algunas reparaciones. Sí. Ahí estaban sus brujerías. Yeah. Y bueno, haciendo como un análisis en retrospectiva, yo creo que en algún momento la muerte fue también buena con él y le avisó. Te explico por qué. A ver. Unos años atrás, antes de que esta señora entrara por completo a la casa, y mi papá trabajaba sus camionetas. Así como las daba a trabajar, él se turnaba con algunos de sus empleados. Él comenzaba a trabajar en las mañanas, a las 4 de la mañana él se iba a trabajar y entregaba la camioneta como por ahí de las 2, 3 de la tarde, se iba a trabajar el empleado y a las 12 de la noche una se las entregaba a mi papá, entonces mi papá llegaba, comía y se dormía. Y ya a la hora de que le llamaban, pues él ya había descansado un poco, regresaba, dormía un poco más y se iba a trabajar. Un día se pone de acuerdo con un chofer, lo mismo de siempre, ir a la gasera, cargar gas, llevarlo a su casa y meterse a su casa, meter la camioneta al estacionamiento y todo. Siempre se revisaba la camioneta en la gasera, que estaba bien iluminada, que estuviera limpia y que obviamente no hubiera personas. Ese día hicieron el mismo protocolo, no había personas, la camioneta estaba limpia y se fue tanqueada llena de gas. Y papá llega, mete su camioneta a su casa, se mete a su recámara, se pone la pijama, se alista, se mete a la cama y de pronto escucha cómo se abre la puerta, porque él no cerraba las camionetas. Estando en su casa, pues sentía seguro, ¿no? Se abre la puerta de la camioneta, se desliza suavemente y escucha cuando la cierran. Y le llama la atención esto. Empiezan a ladrar sus perritos y sale con mucho cuidado y en silencio de su casa. Toma un tubo que estaba muy cerca y empieza a darle la vuelta a la camioneta y se encuentra con una figura humana con capucha, la cabeza agachada, y le empieza a hablar y le dice, tú eres bueno, así como te lo digo, él me lo platicó. Así. Tú eres bueno. Ajá, sí. Llévame a Indios Verdes. Y mi papá le dijo, a ver, espérate, es que no, ahorita ya no puedo dar servicio, pero tú eres bueno, llévame a Indios Verdes. Sí. Y le dijo, mira, ¿sabes qué? Aquí afuera en la esquina él vivía a 2 calles de la avenida principal, a 2 casas de la avenida principal, era la segunda, su casa de él. Y le dice, aquí en la esquina pasa el transporte, todavía pasa la 30, pues aquí en la esquina lo puedes tomar. Pero le abre la puerta, ve que ella sale, él va por sus llaves para acompañarla y cuando abre la puerta para salir, me decía, hija, no me tardé ni un minuto porque me metí corriendo. Te juro que no fue ni un minuto, me metí corriendo. Sí. Y en la puerta no había nadie. La busqué hacia mi izquierda y hacia mi derecha y no había nadie en ningún lugar. Unas horas más tarde, escucha aullidos de los perros. Por ahí de las 2:30, 3 de la mañana, empieza a escuchar aullidos de los perros. Ya no lo dejan dormir. Se levanta, se mete a bañar, se empieza a alistar. Y cuando él iba saliendo, dijo, pues hoy hago fila más temprano, a lo mejor salgo más temprano y regreso más temprano. Sí. Se sale. Cuando él iba saliendo, se da cuenta que va llegando una ambulancia. El vecino de a un lado acababa de fallecer. Y más tarde, cuando él regresa de trabajar en la tarde, le avisan que ese mismo día, unas horas más, unas horas menos, también fallece la bebé de los vecinos de enfrente. ¿Qué tal? Él interpretaba que había sido la muerte quien lo había ido a visitar, pero no era su tiempo, no se lo llevó a él, se llevó a los vecinos. Y de alguna u otra forma, hoy en día, yo digo, ya le estaban avisando, no nos dimos cuenta. Y haciendo una retrospección de todos los hechos, yo me doy cuenta de que mi papá luchó mucho. Después de que él falleció,
por alguna razón en YouTube me empezaron a aparecer estas historias. Sí. Y me empecé a dar cuenta que este tipo de historias me llevaban también a situaciones que había vivido mi papá, su desgaste físico, su desgaste emocional, su pérdida de voluntad, pero a la vez la lucha que tenía en su voluntad por no obedecer todo lo que la señora decía, y cómo es que se fue mermando su vida. Hoy, no hace mucho, me di cuenta cómo es que esta señora, cada vez que se iba a Michoacán a visitar a su mamá, a su familia, le hacían brujería. Ya veo. Le hacían brujería, doblegaron toda su voluntad, y hoy entiendo que la forma en la que su espíritu dijo ya no quiero seguir siendo esclavo de esta mujer es prefiero morir y dejarme ir antes que continuar siendo su esclavo, porque ella se emberrinchó tanto con él que lo obligó a estar con él. Mi papá no la amaba, mi papá no la quería, mi papá no tenía una emoción hacia ella, un sentimiento. Sin embargo, se sentía obligado a estar con ella. Sí. Y con todo lo que encontramos, fue más que claro que en efecto le hizo brujería para obligar a que estuviera con él. Ay, amiga. Y pues obviamente pues eso duele. Te puedo decir que yo sí creo que mi papá no quería morir todavía, pero su espíritu luchó mucho, porque en algún momento en dirección a mi trabajo estaba tan cansada, por Dios te juro, estaba tan cansada, que cualquier luz me lastimaba. Claro. Iba yo manejando en la autopista, viene un tráiler, me lamparea y yo estaba por irme hacia el tráiler, pasarme el muro de contención metálico. Sí, sí. Cuando sentí un volantazo y reaccioné. Yo no fui quien movió el volante, porque yo estaba tallándome los ojos, como que fue un minuto que me perdí tallándome los ojos y agarrando la palanca y solté un minuto el volante. Siento el jalón del volante y reacciono y digo, ¿qué está pasando? Cuando veo que ya estaba por chocar al muro de contención de cemento, fue cuando reacciono, empiezo a agarrar otra vez el volante, empiezo a avanzar y lloré como no tienes idea, porque me di cuenta que era mi papá. Claro. Mi papá me estaba cuidando. El día 9, que fue después de que corría esta señora, yo tenía mucho remordimiento y le decía, papá, perdóname, yo te juré, yo te prometí que no debía hacerlo, que no debía hacerle nada a esta señora, no debía haber hecho esto. Pero después dije, en la iglesia, en misa, dije, papá, perdóname, pero te cumplí. Nunca le puse una mano encima a esta señora. No le hice nada. La dejé irse impune y se robó todo lo que pudo y todo lo que quiso. Tu carro, el dinero, las cosas. Además, déjame decirte que en el funeral estaba pidiéndole por mensajes de celular dinero a cuanta persona se le ocurría. Les avisaba, es que el Eduardo falleció, Sí. no tengo dinero ni para enterrarlo. Y ella no puso ni un solo peso. Ni las flores que le compró le costaron a ella, porque el dinero lo sacó hasta de la cartera de mi papá. Y yo estuve con mi papá cuando sacó ese dinero. Claro. Quien pagó todos los servicios funerarios fue una servidora. Sí. O sea que no se desgastó ni tantito, ¿verdad? No, para nada, para nada. Y pues obviamente era una persona que siempre salía por los demás. A mi papá lo obligó muchas veces a pedirnos dinero por necesidades que no existían. Sí. Necesito comprar medicamento. Sí, toma, te doy el dinero para que vayas, lo pides, por favor, que no sé qué, sí. Cuando nos dimos cuenta, mi hermana y yo, que era para la señora, fue así de, ¿sabes qué? ¿Qué necesitas? Yo en lo particular le llevaba la despensa, le llevaba mandado y le llevaba el medicamento. Para no Ya no darle les el daba dinero. Claro, claro. Pero pues la señora se molestaba y lo castigaba. ¿Cómo lo castigaba? Se ponía más enfermo cuando no tenía lo que ella quería. Y aquí te digo, escuchando todas estas historias es donde me doy cuenta, o donde me di cuenta que pues mi papá se fue por brujería y no por enfermedad, porque la enfermedad, veo a mi mamá que también es diabética, hipertensa, y es una mujer muy sana. Veo a mis tíos, a mis abuelos que también son diabéticos y son personas muy sanas. Y a mi papá prácticamente cuando empezó a verse doblegado en la voluntad de ella, fue cuando se empezó a enfermar cada vez más. Sabes, amiga, tengo 5 preguntas ahorita por lo pronto que me gustaría ver si me las puedes responder. Mira, la primera,
¿Qué hiciste con esa figura y esas cosas de brujería que encontraron de tu papá cuando corriste a la mujer esta? ¿Cómo te deshiciste de ellas? Pues las tiramos a la basura. O sea, es que es donde te digo, sí, somos ignorantes de todo esto y lo único que hicimos fue tirarlas a la basura. Sí, lo más fácil que se te hizo, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bien, la siguiente. ¿Tú por qué crees o quién crees que haya sido esa anciana que él veía? Mira, esos terrenos donde se construyó esa casa en particular, de alguna u otra forma tenían su historia. Sí. En casi todos los terrenos de ese pueblo encontraban algo, encontraban esos seres. Esa casa estuvo mucho tiempo deshabitada, ese terreno en particular antes de ser la casa, estuvo mucho tiempo deshabitado. Y entonces, pues también pudo haber sido un ente que se le pegó a mi papá, porque como te decía, él tenía una facilidad para ver las cosas y para ver personas, pero era así como que bueno, pues sabemos que posiblemente sí exista y él las veía, pero decía, no son malos. Sí. No son malos porque cuando yo llego la televisión está prendida, entonces pues me están cuidando la casa, pero era algo que se quedaba como así, ¿no? Sí. Me están cuidando la casa, él tenía, sí, a lo mejor algunas nociones por experiencias vivido, pero como habían sido propias de él, las había observado, había estado presente, había participado. Él tenía facilidad para ver pues cosas y así, pero nunca practicó brujería, claro, ni nada por el estilo. Él tomaba las cosas como, bueno, sabemos que existe algo dentro de otro plano, pero mientras lo respetemos, nada va a pasar. En esos terrenos pues pasó algo semejante. Él pensaba que pues le cuidaban la casa y pues mientras no lo afectaron, no le hiciera daño, pues realmente no pasaba nada, ¿no? Te decía, cuando él estaba en la casa, o nosotros, mis hijos y yo, no pasaba nada, absolutamente nada. Cuando él estaba en la casa tampoco pasaba nada, pero cuando estaba esa señora en la casa sí pasaban cosas. A eso quería llegar, fíjate, cómo ha de haber empatizado tanto pues la anciana o el espíritu, como le quieras llamar, cómo ha de haber empatizado tanto con el señor que desquitaba contra la señora precisamente, ¿te fijas? Así es, y te decía también, yo estuve ahí con mis hijos, yo me dormía ahí y no pasaba nada. Claro, bueno. Pero si ella estaba sola, sí pasaban cosas. Bueno, pues vamos con la siguiente, perdón que te esté interrumpiendo, que a lo mejor me quieres contar algo más, pero no quiero detenerme, no quiero dejar pasar estas preguntas, amiguita, no te preocupes. ¿Tú por qué crees que te haya pedido tu papá semejante promesa ante, ya que sabe él que lo estaban embrujando y querían acabar con su vida? Seguramente por protegerme, seguramente cuando él se dio cuenta de lo que estaba pasando, quiso protegerme y por eso me pidió que no le hiciera nada, porque quizás era su forma de protegerme, puesto que sabía que si yo le hacía algo, sí, mis acciones seguramente iban a ser legales, no tenía otra forma. Claro. Pero las de ella no, y entonces al verse en esa condición de salud tan triste, seguramente pensó en mis hijos y en mí y en la necesidad, porque eso me lo dijo un día antes de fallecer: cuida mucho a los niños, cuídalos bien, Iraís, no los dejes solos. Y entonces yo creo que ese era su pensamiento y su preocupación, mis hijos, que no se quedaran sin madre. Claro. Por eso me hizo prometerle eso, porque él sabía que ella hacía daño por otros medios, pero yo me di cuenta muy tarde. Entiendo. Oye Gaby, y dadas las circunstancias que viste que fue por brujería y todo, ¿no te pasó por la mente que ella también te hubiera podido embrujar para deshacerse de ti? Sí, porque se lo dijo al papá de mis hijos, es que no puedo con ella. Eso lo hilé después, ¿no? Después yo le pregunté a él, ¿te dijo eso? Sí, me dijo que eras una bruja y que no podía contigo. ¿Qué tal? Cuando le dice, yo no puedo con ella, yo dije, Dios me ama y tengo mucha luz, porque sí, en algunos momentos me vi muy mal de diferentes situaciones, incluso una vez estuve hospitalizada y decías, ¿pero de qué? Los doctores decían, no tiene nada, pero tiene, me hicieron tomografía y todo, no tiene nada, pero tiene la presión que le vuela por el dolor en la cabeza, pero no tiene nada. Y entonces yo me aferré a Dios. En esa ocasión yo me aferré a Dios como no tienes idea. Yo en esa ocasión de la nada me dio un vértigo y
pues me ayudaron a subir a la oficina, entré con mi jefe y le dije, me siento muy mal, tengo muchas náuseas, tengo vértigo y siento que me voy a desplomar. En ese momento me ayudaron, me llevó una compañera y amiga al hospital. Estando con ella le dicen que me van a hospitalizar, que me van a ingresar y porque llevaba la presión muy elevada, pero que se detonaba del dolor porque yo no soy hipertensa. Nada más era por el dolor, que yo decía que tenía un dolor muy fuerte en la cabeza, pero yo así lo sentía. Y pues resulta ser que no tenía nada. Claro. Me hacen tomografías, me hacen todos los estudios habidos y por haber. Estuve todo un día hospitalizada y 15 días de incapacidad, porque la cabeza no me daba para más, no podía ver luz, pero no tenía nada. Me revisó el neurólogo, me revisó el internista, todo el mundo me revisó y yo no tenía nada. Y en ese momento me aferré, como no tienes idea, a Dios. Me aferré todos los días, hacía oración todos los días, hasta la fecha lo hago. Cuando yo me subo al coche para ir a trabajar, empiezo a hacer mi oración y yo llego prácticamente a la mitad del camino, un poquito más de mi trayecto, haciendo oración, después pongo el radio. Y creo que eso me ayudó mucho, porque conmigo efectivamente no pudo, y te decía yo, conmigo se sometía, conmigo obedecía, y sus hijas hacían lo mismo. Comprendo. Pero con la demás gente eran altaneras, eran vulgares, eran feas personas. Mi complexión también yo soy alta y delgada, yo mido 1.69, esta persona, no sé, medía a lo mejor 1.50, es bajito. Y de alguna u otra forma, pues también me imponía mi altura, pero también mi papá era un hombre muy alto, 1.75 aproximadamente, y pues con él les valía, lo trataban feo. Yo creo que si a mí me hizo algo, todo lo que me quiso hacer no le funcionó, porque cuando le empezó a funcionar se lo volví a echar abajo con oración. ¿Crees tú que las hijas hayan sabido que la mamá estaba haciendo eso? Seguramente sí. Si no, no se hubieran convertido en cómplices, no habrían saqueado las cosas de mi papá. Te puedo decir que hasta la ropa de calidad que tenía mi papá, los zapatos de calidad que tenía mi papá, se lo llevaron. Las hijas le ayudaron, ¿qué tal? Así es. Vaya, oye, y la pregunta del millón, actualmente, hoy por hoy, ¿sabes qué le haya pasado? No, ¿sabes? Somos, algo que siempre aprendí a mi papá es a desprenderme de lo que nos hace daño. Claro. Y ella nos hizo tanto daño, tanto daño, que de verdad la dejé en manos de Dios. Dije, te perdono a pesar de que no estoy segura de querer hacerlo porque realmente te odio mucho, pero te perdono. Y he hecho un esfuerzo como no tienes idea por perdonarla. La perdoné, te puedo decir en este momento ya la perdoné. Antes sí quería saber qué le había pasado, quería saber si se le había regresado, quería saber muchas cosas. No, llegó el punto en el que dije, suelta, te perdono, y soñé a mi papá. Esto no te lo dije, días después de que mi papá falleció, alguien por medio de Facebook, que no sé quién sea, jamás supe quién fue, simple y sencillamente me trataron de contactar y me dijeron, tu papá sigue aquí. Yo dije, ¿cómo que sigue aquí? ¿Tú quién eres? A tu papá lo mataron y le dieron un medicamento de patente para que él muriera. Eso te dijeron, dije, pero te dijeron por mensaje, por así el escrito. Me lo dijeron, así es. Caray. Y yo dije, a ver, espérate, o sea, ¿quién eres? ¿Por qué me dices esto? O sea, a ver, espérate, no entendía yo en mi lógica. Sí. Como al otro día, yo iba constantemente como a la casa de mi papá, por melancolía me paraba en la puerta y lloraba, y luego me iba. El mecánico que seguía rentando ahí me dijo, ese día me vio, me detuvo y me dijo, espera. Le dije, ¿qué pasó? ¿Qué crees que dicen? Pues que les tocan la ventana del cuarto de tu papá. A un lado del cuarto de mi papá había puesto un baño para que afuera cualquier persona pudiera entrar al baño y no entrar a su casa. Y entonces la ventana de la recámara de mi papá estaba a un lado del baño. Y decía que veía cómo se movían las cortinas y cómo les tocaban, se escuchaba que les tocaban a veces la ventana. Entonces me decía que por qué no llevaba un padre a bendecir la casa. Sí. Porque pues mi papá no estaba descansando. Y entonces relacionó el mensaje anterior, dije, o sea, sí está aquí. Y después en otros mensajes me dice, tu papá pasa frío, tu papá se siente solo,
tu papá dice que ya lo olvidaron, que ya nadie va a su casa a visitarlo, Sí. y que no olvides recoger un reloj. Dije, a ver, ¿cómo? Resulta que esos relojes salieron cuando se limpió la casa, cuando mis abuelos limpiaron la casa. Esos relojes salieron. Pero yo no quise tener contacto con esta persona porque también me mandó un mensaje y me dijo, a tu papá le hicieron brujería. Yo todo esto que te platico que me mandaron, yo lo ignoré porque no habíamos encontrado todavía nada. Oye, amiga, a ver, ubícame en el tiempo. Cuando fallece tu papá, ¿al cuánto tiempo pasa de estos mensajes tan extraños? Como 15 días. 15 días, ok, adelante. Como 15 días. Y después de estos 15 días, obviamente ya estaba desocupada la casa, y me empiezan a decir estas situaciones. Lo único que estaba era la cama, y yo cuando veo la cama dije, sí, nada más tiene una sábana, porque con la otra sábana lo habíamos tapado a él y yo así lo entregué. Y entonces me empieza a llamar la atención, ¿no? Es entonces que yo entro a la casa de mi papá y le digo, papi, por favor no te quedes, nada te ata aquí. Nuevamente se lo vuelvo a repetir. Lloro, por supuesto, y le digo, perdóname porque estoy llorando, pero que mis lágrimas sirvan para que avances más rápido y no para que te detenga. Después de eso, pues seguían diciendo, ¿no? Que se veía algo, pero ¿qué crees? Que yo entraba y yo no sentía a mi papá. Al día, después de su misa, al día 10, por decirlo, yo sueño con mi papá y me dice, ya me voy, mi amor. Me da un beso, me abraza, y cuando abro los ojos porque yo quería verlo, él se va. Y un tiempo después, hablo con mi hermana y me dice, tengo que decirte esto porque ya no puedo, mi papá ya me lo dijo 2 o 3 ocasiones, por lo menos mediante el sueño. Dije, a ver, espérate, ¿qué me dices? A ver, con calma. Cuando ella me empieza a decir, lo soñé, y me dijo que Maite le había dado un medicamento y que ella lo mató. Ya me lo dijo 3 veces en un sueño. ¿Qué dices que tenía el medicamento? Era un medicamento de patente, así me lo mandaron por mensaje. Y él, en su sueño, él le decía que le habían dado un medicamento, pero nunca dijo cuál ni qué. Entonces es aquí donde yo relaciono las dos versiones y dije, bueno, esta persona no me quería sorprender, solo que yo no quise creer. Pero mi papá nos avisó mediante el sueño y yo platiqué con él y le dije, papá, Dios sabe que esto no va a ser impune, pero mediante su ley se cobrará la deuda. Hasta la fecha no tengo el menor conocimiento de esta persona, lo único que sí estoy segura es que las cosas se devuelven. Y ella, aún después de haber fallecido mi papá, hizo lo que no te imaginas por robarse comprobantes de domicilio, por querer robarse la casa de ahora de mis abuelos, porque iba y con pretextos y mentiras, no ella, a través de otras personas, sí, iba y pedía el predio de la casa. Ah, pues usted está funcionando como mecánico, ¿no? Entréguenos el predio de la casa, una copia del predio. Pero como, ¿por qué una copia del predio? Si reglamentos no te pide una copia del predio, cuando mucho el comprobante de domicilio, ¿no? No, es que me piden la copia del predio. No hay copia del predio. Y a ver, que te entreguen identificación del ayuntamiento. No, pues es que no vienen identificados. O tómale foto a la identificación que llevan. Toma foto, no te dejes sorprender. Esas personas no trabajan para el ayuntamiento, no corresponde. Y es ahí donde nos dimos cuenta que seguramente hacía uso de la gentecilla con la que ella andaba involucrada para poder sacar papeles, ¿no? Pero nunca lo logró porque pues nosotros fuimos muy precavidos y de alguna u otra forma a mí nunca me logró embaucar, nunca me logró hacer nada por lo que te platico. Yo nunca tuve, o sea, sí era pasiva, pero por mi papá, no por ella. Claro. Y algo que ahorita recuerdo también en función a esto es que esta señora pues le engañaba a mi papá. En la puerta de la casa se besuqueaba con cualquiera y mi papá no lo veía. Por si fuera poco. ¿Y tú mi cómo papá te no diste se daba cuenta? ¿Cómo te diste cuenta tú? Porque la vimos. La vimos, varias personas de la familia la vimos. Sí. Y yo le pedí que se fuera cuando empecé con su proceso de hemodiálisis de mi papá. Le dije, Maite, esta situación no te pertenece, no es tuya, tú estás joven, tú eres saludable y no estás obligada a estar con una persona que ya tiene una enfermedad que va a requerir de muchas atenciones. Si tú decides irte, comenzar de ceros tu vida y pues regresar con tus hijas, siéntete en toda la confianza de hacerlo y vienes a visitar a mi papá cuando tú quieras. Bueno, le fue a decir que la había corrido de la casa. Sí. Y mi papá se me puso
súper intenso, nos peleamos, dejé de verlo por un tiempo. Por medio de otras personas yo sabía cómo estaba, me decían, oye, Gaby no tiene dinero para la hemodiálisis, no se preocupe, yo le transfiero, que llegue y que diga que ya está pagado y que pida su número de recibo nada más. Yo le mando el recibo a usted y usted a él. Sí, está bien, Gaby. Oye, Gaby no tiene medicamentos, no se preocupe, ahorita le llevo el medicamento y usted se lo lleva. Sí, está bien. Oye, Gaby, le está haciendo falta cualquier cosa, no se preocupe, yo ahorita de regreso se lo llevo y usted me hace favor de llevárselo. Sí, está bien. Así él pensaba que otras personas hacían las cosas, pero quien veía por él era yo desde afuera. Eras tú precisamente. Oye, y eso que lo amaba, ¿verdad? Desde el principio empezó todo porque según eso lo amaba. Qué descaro. Así es. Y en realidad, pues te decía, cuando empecé a escuchar todas estas historias y cuando me di cuenta de que pues son una realidad, la brujería es una realidad y hay gente tan desalmada y tan infeliz que por conseguir incluso bienes materiales, quitarle todo a la gente, actúa de esta forma. Decidí compartirlo porque yo no sé si esta mujer en este momento está envenenando a otra persona como lo hizo con mi padre. Y si a lo mejor otras personas están viviendo algo semejante, pues si no creen en la brujería es momento de tomar acciones y decir, ¿sabes qué? Tú no eras distante, tú no eras grosero, tú no eras, no sé, de cierta forma que ya nos acostumbramos o ya conocemos a nuestros familiares. Tienen un cambio, cuidado. Si no es médico, si no es clínico, yo creo que es momento de empezar a tomar acciones en estos campos que a las personas de ciencia nos parecen ilógicos, a estos campos de la brujería. Si yo hubiese tomado acción cuando me di cuenta de estos cambios, cuando me empezó a alterar pues como las ideas de que, chirrines, ¿por qué me perdió la confianza? ¿Por qué me pide los papeles? ¿Por qué me pide el dinero así todo junto? Si yo hubiera actuado con esa conciencia desde el principio, seguramente hoy por hoy seguiría disfrutando a mi padre, pero no lo hice. Y pues ese es el motivo, vuelvo a insistir, de compartir la experiencia para que pues las personas estén más alerta. Ay, caray, amiga, pues debo decir que tu relato me llegó, de repente se me salieron las lágrimas. Otras veces los relatos me dan miedo, me ponen la piel chinita, pero me llegó, me caló en lo hondo. Mucha gente se va a sentir empatizada contigo y bueno, yo de antemano te agradezco que hayas compartido esta vivencia tan profunda. ¿Y algunas palabras que nos quieras decir para cerrar sesión, amiga? Pues sí, de antemano agradecer el espacio, agradecer tu disposición, tu tiempo, y que me permitas compartir esta experiencia. Me costó mucho trabajo, como no tienes idea, tomar la decisión de compartir, pero creo que en el compartir está el prevenir, y si puedo compartir esto para prevenir a otras familias con todo el amor y con todo el corazón, lo estoy haciendo. Y por otro lado, si me permites, en otros momentos, adelante, contarte algunas experiencias que mi papá nos pudo compartir antes de partir, de experiencias que tuvo sobrenaturales. Claro. Y que no solo fueron en su casa, sino en su juventud. Tuvo muchas experiencias, muchas vivencias, y creo que compartiendo todas estas experiencias se inmortaliza su memoria. Así es, amiga, pues este espacio está disponible las veces que quieras, amiga, igual para todos, queridos amigos, que quien quiera aquí contar sus vivencias y hacernos partícipe de ellas, pues este es un espacio abierto para todo el público. Muchas gracias, amiga Gabriela Jáuregui del Estado de México, que pases muy buenas noches. Muchas gracias, cuídate mucho, un gusto y un placer estar en tu programa, y pues seguiremos conectados conociendo más de estas historias que tú nos compartes. Gracias, amiga. Cuídense mucho, queridos amigos, espero que les guste, que les haya gustado este relato, esperen más relatos próximamente, que pasen muy buenas noches y los espero en otra vivencia más de tu canal Obsesionado con el Terror.